Imagínate despertar cada día sintiendo que algo te pesa, pero no puedes verlo, no puedes tocarlo, solo sabes que está ahí. Lo sientes en la forma en la que reaccionas, en los pensamientos que no puedes controlar, en las decisiones que tomas sin saber por qué. Es como si una fuerza invisible te empujara a repetir los mismos errores, a buscar las mismas relaciones que te hacen daño, a sentirte insuficiente sin razón aparente. Piensa en alguien que conoces, o tal vez en ti mismo, que parece estar atrapado en un ciclo sin fin. Tal vez ha intentado cambiar, tal vez ha prometido que esta vez será diferente, pero inevitablemente vuelve a lo mismo. Se aferra a un amor que lo destruye. Se sabotea cuando está a punto de lograr algo importante o simplemente no puede dejar de sentirse culpable por lo que hizo o por lo que le hicieron. ¿Te ha pasado? ¿Alguna vez has sentido que por más que lo intentes, algo te sigue reteniendo en el mismo lugar? Eso no es casualidad. Carl Jung descubrió que nuestro inconsciente está lleno de experiencias no resueltas que siguen moldeando nuestra vida sin que lo sepamos. No es solo que te cuesta olvidar, es que una parte de ti sigue atrapada en ese momento del pasado. A esto Jung lo llamó complejos. Son fragmentos de nuestra psique que, debido a una herida emocional, se separaron de nuestra conciencia y ahora operan en la sombra, repitiendo patrones sin nuestro permiso. Son como programas ocultos que corren en el fondo de nuestra mente, haciendo que reaccionemos de la misma manera una y otra vez, incluso cuando sabemos que nos hace daño. Es por eso que una persona que sufrió abandono en la infancia puede terminar persiguiendo a personas emocionalmente distantes. O alguien que creció sintiéndose rechazado busca, sin darse cuenta, situaciones en las que se vuelve invisible. O porque, aunque odies ciertos rasgos de alguien de tu pasado, terminas atrayendo a personas con esas mismas características. No es mala suerte, no es coincidencia. Es el pasado repitiéndose en diferentes escenarios, esperando ser resuelto. Y es que hasta que no te liberes de esas cadenas invisibles, seguirás viviendo en ellas. La mayoría de las personas no viven su vida, repiten su pasado en diferentes escenarios, pero aquí está la buena noticia. Lo que alguna vez te lastimó no tiene que definirte. Lo que pasó no tiene por qué seguir dictando lo que eres y lo que puedes ser. Hoy iniciaremos un viaje para liberarnos de esa prisión invisible, y al final algo maravilloso sucederá en tu vida. Algo que nunca imaginaste posible. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero ¿es realmente así? Si el tiempo fuera suficiente para sanar, nadie seguiría atrapado en las mismas emociones de hace años. Sin embargo, hay personas que han pasado décadas y todavía cargan con el mismo dolor, el mismo resentimiento, la misma sensación de vacío. El problema no es el tiempo, es lo que hacemos con él. Imagina a alguien que ha sido rechazado toda su vida, tal vez en la escuela, en su familia, en sus relaciones. No importa cuánto se esfuerce por encajar, siempre siente que algo en él no es suficiente. Cambia de amigos, cambia de pareja, cambia de trabajo, pero la sensación sigue ahí. Lo que esta persona no sabe es que su inconsciente sigue repitiendo la misma historia una y otra vez. No es que el mundo lo rechace, es que él, sin darse cuenta, ha aprendido a verse a sí mismo como alguien indigno de ser elegido. Y es aquí donde entra uno de los descubrimientos más impactantes de Carl Jung. Si no recuerdas conscientemente tu pasado, él lo hará por ti. Jung descubrió que dentro de nosotros existe un inconsciente personal, un espacio oculto donde guardamos todas aquellas experiencias que no pudimos procesar en su momento. Las emociones que nos negamos a sentir, los recuerdos que reprimimos porque dolían demasiado, las heridas que nunca sanamos, todo queda almacenado ahí. Pero lo más peligroso es que estas experiencias no desaparecen, siguen vivas dentro de nosotros, influenciando nuestras decisiones, nuestra percepción del mundo y nuestra forma de reaccionar ante la vida. A esto Jung lo llamaba complejos emocionales atrapados.
son como nudos emocionales que se activan una y otra vez cuando algo en el presente nos recuerda el pasado. Por ejemplo, si en la infancia aprendiste que el amor es sinónimo de sufrimiento, es posible que hoy, sin darte cuenta, busques relaciones donde se repita ese patrón. Si alguna vez te sentiste abandonado, puede que hoy sientas ansiedad cada vez que alguien se aleja, incluso si no hay una razón real para preocuparse. Si viviste humillaciones o fracasos, es posible que hoy evites tomar riesgos por miedo a revivir ese dolor. Pero, ¿cómo saber si todavía cargas con tu pasado? Aquí hay una prueba sencilla. 1. Piensa en un evento de tu pasado que te haya marcado emocionalmente. 2. Pregunta, si lo recuerdo ahora, ¿aún siento una reacción emocional fuerte? 3. Si la respuesta es sí, significa que ese evento aún tiene poder sobre ti. Lo que no has sanado sigue controlándote. Liberarse del pasado no significa olvidar lo que pasó. Significa quitarle el poder que tiene sobre ti. Porque al final, no es lo que vivimos lo que nos define, es lo que hacemos con ello. Y la liberación comienza cuando te das cuenta de lo que realmente llevas contigo. Así que ahora que ya identificaste la carga que sigues llevando, la gran pregunta es, ¿cómo soltar esta carga y dejar de repetir el pasado? De eso hablaremos en la siguiente parte. Dicen que el pasado hay que dejarlo atrás, pero ¿cómo hacerlo cuando lo llevamos dentro de nosotros? Imagina a alguien que ha sufrido rechazo durante toda su vida, tal vez de niño, tal vez en la adolescencia, tal vez en el amor. Cada vez que intentó acercarse, algo o alguien lo hizo sentir que no era suficiente. Y aunque han pasado años, aunque la vida ha cambiado, aunque las circunstancias son diferentes, la sensación sigue ahí. Ahora, cada vez que alguien lo ignora, cada vez que siente que no encaja, su mente no lo interpreta como un hecho aislado, lo ve como una confirmación de lo que siempre ha creído. No soy suficiente. Aquí está la paradoja. Muchas personas intentan huir de su pasado, pero terminan definiéndose por él. Carl Jung decía, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y es que cuando el pasado nos ha marcado, sin darnos cuenta lo convertimos en nuestra identidad. Nos aferramos a la historia que nos contamos sobre lo que somos. Nos definimos por lo que nos dolió. Nos convertimos en el reflejo de las heridas que aún no hemos sanado. Tal vez en algún momento de tu vida te dijeron que no eras lo suficientemente bueno, y ahora, aunque ya nadie lo diga, sigues viéndote a ti mismo con esos ojos. Tal vez en el pasado alguien te traicionó y ahora te has convencido de que no puedes confiar en nadie. Tal vez fallaste en algo importante y ahora llevas contigo la identidad de alguien destinado a fracasar. Aquí es donde entra uno de los conceptos más poderosos de Jung, la desidentificación con las heridas emocionales. El problema no es solo el dolor del pasado, el problema es cuando nos identificamos con él. Cuando algo se vuelve parte de nuestra identidad, dejamos de verlo como un evento que ocurrió y empezamos a verlo como algo que somos. Pero aquí está la verdad. Tú no eres lo que te pasó. Eres lo que decides ser a partir de ahora. Piensa en una persona que ha sido marcada por el abandono. Tal vez de niño su padre lo dejó. Tal vez en su juventud alguien rompió su confianza y con el tiempo aprendió a verse a sí mismo como alguien destinado a ser abandonado. Ahora, cada relación que tiene está llena de miedo, de ansiedad, de inseguridad. Su pasado ya no es solo un recuerdo, se ha convertido en su identidad. Pero un día, algo cambia. Un día se da cuenta de que el abandono no lo define, de que lo que vivió fue una experiencia, pero no una sentencia, de que su valor no depende de lo que otros hicieron o dejaron de hacer, y en ese momento deja de identificarse con la herida y comienza a reconstruirse desde un nuevo lugar. Este es el poder de la transformación, entender que no podemos cambiar lo que pasó, pero sí podemos decidir
¿quién seremos a partir de ahora? Porque la verdadera libertad no es olvidar el pasado, sino dejar de ser su prisionero. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo romper esos lazos emocionales que nos siguen atando? Eso es lo que veremos en la siguiente parte. No puedes agarrar algo nuevo si sigues aferrado a lo viejo. Imagina a alguien que se aferra con todas sus fuerzas a un objeto. Sus manos están cerradas, sus dedos tensos, su piel marcada por la presión. Le dicen que suelte, que deje ir, pero no puede. ¿Por qué? Porque en su mente, soltar significa perder. Y perder da miedo. Ahora, cambia el objeto por una emoción, por una historia, por una herida del pasado. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo? Nos aferramos a rencores, a culpas, a recuerdos que nos lastiman. Y aunque sabemos que nos hacen daño, seguimos sosteniéndolos con todas nuestras fuerzas, porque una parte de nosotros cree que soltarlos significaría olvidar, traicionar nuestra historia o perder una parte de nosotros mismos. Pero aquí está la verdad. Lo que realmente perdemos al aferrarnos no es el pasado, es el presente. Carl Jung descubrió que muchas de nuestras heridas no son solo recuerdos, sino emociones reprimidas que siguen vivas dentro de nosotros. Emociones que no fueron expresadas en su momento y que con el tiempo se convirtieron en cargas que llevamos a todas partes. Tal vez es el enojo por algo que nos hicieron y que nunca pudimos expresar. Tal vez es la culpa por un error que aún nos persigue. Tal vez es la tristeza de una pérdida que nunca nos permitimos sentir completamente. Y mientras esas emociones sigan dentro de nosotros, seguirán moldeando nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestra visión del mundo. Es por eso que muchas personas, sin darse cuenta, siguen repitiendo su pasado, porque aún no lo han soltado. Aquí es donde entra uno de los procesos más importantes en la psicología de Jung, la individuación. Individuarse no significa olvidar lo que pasó, sino ser consciente de cómo nos ha afectado para poder trascenderlo. Significa reconocer que la herida existe, pero que ya no tiene por qué definirnos. Y la clave para hacerlo es soltar. Pero ¿cómo soltar algo que ha sido parte de nosotros por tanto tiempo? Aquí tienes un ejercicio práctico. 1. Identifica qué es lo que sigues cargando. Pregúntate, ¿qué pensamiento o emoción recurrente sigue afectando mis decisiones hoy? 2. Pregúntate si realmente te está sirviendo. ¿Esta emoción me está protegiendo o me está limitando? 3. Visualiza qué pasaría si la soltaras. ¿Cómo se sentiría mi vida sin este peso encima? 4. Toma una decisión consciente. No significa que lo olvidarás de inmediato, pero significa que empezarás a elegir conscientemente dejarlo ir. Porque soltar no significa ignorar lo que pasó. No significa fingir que no dolió. Significa dejar de cargar con lo que ya no te pertenece. Y cuando realmente lo haces, algo increíble sucede. El pasado deja de ser una carga y se convierte en una lección. Ahora que has identificado qué es lo que necesitas soltar, surge una nueva pregunta. ¿Cómo encontrar el poder del perdón, no solo hacia los demás, sino hacia ti mismo? Eso es lo que veremos en la siguiente parte. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero la verdad es que el tiempo por sí solo no cura nada. Puedes esperar años, incluso décadas, y si dentro de ti sigues aferrado al resentimiento, el dolor seguirá ahí, intacto, como si nunca hubiera pasado el tiempo. Imagina a alguien que fue traicionado en el pasado, tal vez por una pareja, un amigo o incluso por su propia familia. Pasan los años, la vida sigue, pero esa persona sigue reviviendo en su mente lo que le hicieron. Sigue sintiendo la misma rabia, el mismo dolor, la misma sensación de injusticia. No importa qué tanto haya cambiado su vida en el exterior. En su interior sigue atrapado en ese momento. Aquí es donde entra una de las frases más poderosas que Carl Jung nos dejó.
Perdonar no es liberar al otro, es liberarte a ti mismo. Porque la verdad es esta: cuando no perdonamos, no lastimamos a quien nos hizo daño, nos lastimamos a nosotros mismos. El resentimiento es un veneno silencioso, es un peso que cargamos todos los días sin darnos cuenta. Carl Jung descubrió que el verdadero proceso de sanación ocurre cuando integramos nuestras emociones, cuando dejamos de verlas como enemigos y empezamos a entenderlas. Porque cada emoción tiene un propósito. El enojo nos muestra dónde se han cruzado nuestros límites. El dolor nos revela qué es lo que realmente nos importa. El resentimiento nos muestra que seguimos atrapados en el pasado. Y si no lo enfrentamos, si seguimos alimentándolo, terminará enfermándonos, tanto mental como físicamente. Estudios modernos han demostrado que las personas que guardan rencor tienen más probabilidades de sufrir ansiedad, depresión, insomnio y enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Porque cada vez que recordamos el daño que nos hicieron, nuestro cuerpo reacciona como si estuviera ocurriendo de nuevo. Segregamos las mismas hormonas del estrés, tensamos los mismos músculos, activamos los mismos pensamientos destructivos. Es como si estuviéramos reviviendo la herida una y otra vez, sin descanso. Y aquí está la clave. Perdonar no es olvidar. Olvidar es un proceso pasivo, es querer fingir que nunca pasó, pero el perdón es activo. Es elegir conscientemente soltar el peso del pasado. No se trata de justificar lo que nos hicieron, no se trata de minimizar el dolor. Se trata de decidir que ese dolor ya no tendrá control sobre nosotros. Así que aquí tienes una práctica guiada para iniciar este proceso. 1. Reconoce la herida, no la ignores, no la reprimas. Acéptala. 2. Permítete sentir. No te juzgues por sentir enojo o tristeza, son emociones válidas. 3. Cambia la perspectiva. Pregúntate, ¿esta persona actuó desde su propia herida? No significa justificar, pero sí entender que cada quien carga su propia historia. 4. Decide conscientemente soltar. Puedes escribir una carta, que no tienes que enviar, expresando lo que sientes y luego destruirla como símbolo de liberación. 5. Recuerda que lo haces por ti, no por la otra persona, porque cuando realmente perdonas, no solo liberas el pasado, te liberas a ti mismo. Y aquí viene una verdad aún más profunda. A veces, la persona más difícil de perdonar no es otra, sino nosotros mismos. Si sigues sintiendo culpa, si sigues castigándote por los errores del pasado, si sientes que no mereces avanzar, necesitas aprender a perdonarte. Porque el pasado solo te define si sigues dándole poder sobre ti. Ahora que hemos entendido el poder del perdón, surge una nueva pregunta. ¿Cómo podemos reconstruirnos sin las cadenas del pasado? Eso es lo que veremos en la siguiente parte. Si no eres consciente de cómo has sido condicionado por el pasado, lo repetirás en el futuro. Piensa en esto. Si hoy, en este momento, no recordaras lo que has vivido, ¿quién serías? Si no tuvieras las etiquetas que otros te pusieron, si no llevaras las heridas que te marcaron, si no cargaras con la historia que hasta ahora has creído sobre ti mismo, ¿qué versión de ti emergería? Muchas personas creen que su identidad está escrita en piedra, que así son y no pueden cambiar. Pero la realidad es que la identidad no es algo fijo, es algo que hemos construido a partir de experiencias pasadas, creencias aprendidas y emociones no resueltas. Pero aquí está lo más importante: lo que fue creado puede ser transformado. Carl Jung hablaba de la autorrealización, el proceso en el que tomamos conciencia de quiénes somos realmente, más allá de las heridas, los miedos y las creencias limitantes. Es el momento en el que dejamos de ser el reflejo del pasado y empezamos a ser una creación consciente de nosotros mismos. Para hacer esto, lo primero que debemos cambiar es la narrativa personal. Todos nos contamos una historia sobre nosotros mismos, una historia que nos define, nos limita
o nos impulsa. Algunas personas se dicen a sí mismas, siempre fracaso en lo que intento. El amor nunca ha sido para mí. No soy suficiente. Pero, ¿qué pasaría si cambiaras la historia? Si en lugar de ver el pasado como una prueba de tus limitaciones, lo vieras como el entrenamiento que te ha preparado para ser más fuerte. Si en lugar de decir, siempre fracaso, dijeras, cada error me ha acercado más a mi mejor versión. Si en lugar de decir, el amor nunca ha sido para mí, dijeras, estoy aprendiendo a elegir relaciones que realmente me hagan bien. Tu mente cree lo que le repites constantemente. Si cambias la historia que te cuentas, cambias la forma en la que te ves. Pero no basta con cambiar la narrativa. Hay que actuar desde esa nueva identidad. Aquí hay una estrategia práctica para empezar. 1. Identifica la creencia que más te ha limitado. Pregúntate, ¿qué historia me he contado sobre mí mismo que me ha mantenido estancado? 2. Desafíala con pruebas reales. Pregúntate, ¿hay momentos en los que esta historia no fue cierta? 3. Crea una nueva afirmación de identidad. Elige una creencia positiva y poderosa que quieras integrar. 4. Actúa como si ya fueras esa nueva versión. No se trata de esperar a sentirte diferente, sino de actuar desde la identidad que quieres construir. Porque tu identidad no está definida por lo que fuiste, sino por lo que decides ser a partir de ahora. El pasado solo se repite si sigues aferrado a él. Pero cuando decides conscientemente construirte desde la libertad y no desde el miedo, algo increíble sucede. El futuro ya no es una repetición del pasado, ahora es una creación tuya. Algo asombroso sucede cuando decides soltar el pasado. Te das cuenta de que eres libre. Piensa en alguien que ha pasado toda su vida cargando una mochila llena de piedras. Al principio, esas piedras representaban experiencias dolorosas, traiciones, fracasos, miedos. Con el tiempo, se acostumbró a llevar ese peso. Ni siquiera lo cuestionaba. Solo seguía caminando con la carga a cuestas. Pero un día, por alguna razón, decide detenerse. Abre la mochila y por primera vez empieza a sacar cada piedra, una por una. El peso se aligera, su cuerpo se siente más liviano y de repente se da cuenta de algo increíble. Todo este tiempo había sido libre, pero no lo sabía. Porque la verdadera liberación no ocurre cuando el pasado desaparece, sino cuando deja de controlarnos. Pero, ¿cómo saber que realmente has sanado? Muchas personas creen que soltar el pasado significa olvidar lo que pasó. Pero la verdadera sanación no es borrar recuerdos, sino cambiar la forma en la que nos afectan. Aquí hay algunas señales de que realmente te has liberado. 1. Tu reacción ha cambiado. Antes, ciertos recuerdos o situaciones te hacían sentir enojo, tristeza o ansiedad. Ahora, puedes pensar en ellos con calma, sin que tu cuerpo se tense ni tu mente se llene de angustia. 2. Ya no te identificas con la herida. Dejas de verte como la víctima de lo que pasó y comienzas a verte como alguien que ha crecido a partir de ello. 3. Tus decisiones ya no están influenciadas por el miedo. Cuando sanas, dejas de actuar por reacción al pasado y comienzas a actuar desde el presente. 4. Tu entorno empieza a cambiar. La forma en la que te relacionas con los demás mejora. Las relaciones que antes parecían conflictivas se disuelven o evolucionan porque ya no vibras en la misma frecuencia. 5. Sientes una paz interna que antes no conocías. No porque la vida sea perfecta, sino porque dentro de ti ya no hay una guerra constante con el pasado. Y cuando llegas a este punto, algo increíble sucede. La vida empieza a abrirse de formas que antes parecían imposibles. Lo que antes te costaba trabajo, ahora fluye con naturalidad. Las oportunidades que antes no veías, ahora aparecen frente a ti. Las relaciones que antes eran tóxicas, ahora se transforman o desaparecen. No es magia, no es coincidencia, es la prueba de que, cuando cambias por dentro,
El mundo que te rodea cambia también, porque el dolor, por más que nos haya marcado, no vino a destruirnos, vino a enseñarnos. Y cuando finalmente aprendemos la lección, nos damos cuenta de que ya no necesitamos cargarlo más. El dolor era el maestro, ahora eres el creador de tu destino. Pero antes de cerrar este viaje, hay un último paso que debes dar. ¿Cómo asegurarte de que esta transformación sea permanente? Mira a tu alrededor. Nada ha cambiado y, sin embargo, todo es diferente. Porque cuando algo cambia dentro de ti, el mundo que te rodea también empieza a transformarse. Las mismas situaciones, las mismas personas, los mismos lugares, pero ahora los ves desde una nueva perspectiva. Porque ahora entiendes algo que antes no veías. El pasado ya no tiene poder sobre ti. Este viaje no ha sido fácil. Ha requerido mirar de frente lo que muchos prefieren ignorar. Ha significado reconocer las cadenas invisibles que te ataban, enfrentarlas y finalmente soltarlas. Pero hoy, por primera vez, puedes sentirlo, esa ligereza, esa paz, esa certeza de que no eres tu historia pasada, sino la persona que decides ser a partir de este momento. Ahora, recapitulemos los aprendizajes más importantes. Descubriste cómo el pasado moldea nuestra identidad sin que lo notemos. Aprendiste a reconocer la carga emocional que sigues llevando y cómo identificar las heridas que aún influyen en tu vida. Comprendiste el poder del perdón, no como un regalo para los demás, sino como una liberación para ti. Y lo más importante, entendiste que la verdadera transformación comienza cuando eliges dejar de ser prisionero de lo que te pasó y empiezas a construir tu vida desde la libertad. Pero todo este conocimiento no servirá de nada si no das el siguiente paso. Y ese paso comienza hoy. No tienes que esperar un momento perfecto. No tienes que tenerlo todo resuelto. Solo necesitas una decisión. Empezar. Tal vez sea un pensamiento nuevo que elijas adoptar. Tal vez sea una conversación pendiente que por fin decidas tener. Tal vez sea simplemente decirte a ti mismo: ya no soy esa persona que vivía atada al pasado. Hoy elijo algo nuevo. Porque Jung nos enseñó que vivir en el presente es el único camino real hacia la plenitud. Ya no eres la versión de ti que empezó este viaje. Y aunque el camino no termina aquí, sí has dado el paso más importante: darte cuenta de que eres libre. Si llegaste hasta aquí, ya has comenzado el camino. No mires atrás, algo increíble te espera adelante. Nos vemos en el próximo viaje.